Vamos a seguir con un ejemplo más de trabajo y energía. Este ejemplo dice así: las dos cajas de la figura, aquí están, se liberan del reposo. Sus masas es de 40 kilogramos y de 30 kilogramos. Si el coeficiente de fricción entre la caja A y la superficie es de 0.15, halle la velocidad de la caja A cuando ésta se ha desplazado 0.4 metros. Bueno, como es nuestra costumbre, vamos a empezar por la columna de datos. Entonces dice, dos cajas de la figura se liberan del reposo. Entonces, velocidad inicial es 0 y vamos a hacer la velocidad inicial de A, la velocidad inicial de B también es 0, la posición inicial de A es 0 y la posición inicial de B es 0. Todo eso significa entonces el reposo. Las masas, tenemos que la masa de A es igual a 40 kilogramos, que la masa de B es igual a 30 kilogramos. ¿Qué más tenemos? El coeficiente de fricción cinética entre la caja A y la superficie es de 0.15 y me están preguntando la velocidad de la caja, la velocidad 2 de la caja A. Esto es lo que me están preguntando y bueno, pues el siguiente paso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de las dos cajas. De la caja A, que está inclinada, esta es la caja A, ¿qué fuerzas están actuando en ella? Bueno, pues al haber una fuerza, un coeficiente de fricción, sabemos inmediatamente que hay una fuerza de fricción. Obviamente tenemos el peso, el cual ya lo comenté en algún momento, que el peso siempre será vertical. Y tenemos la normal, y la normal, también lo comentamos en alguna ocasión, siempre será perpendicular al plano. ¿Qué otra fuerza hay? Pues justamente esta, que le vamos a llamar tensión, porque es la que se genera por el peso de la caja B. Esta cuerda se tensa y por eso le vamos a llamar tensión. Bien, ahora la caja B pues solamente tiene esa tensión que acabo de mencionar y el peso de B. Entonces este sería el peso de A. Vamos a calcular los pesos, que aquí como dato no lo tenemos. Entonces el peso de A va a ser igual, ya sabemos que es la masa por la aceleración. La masa es de 40 kilogramos y en este caso la aceleración pues va a ser la gravedad y va a ser 9.81, que es en el sistema internacional. Y esto tenemos 40 por 9.81. El peso de A es igual a 392.4 newtons. Ya saben, es importante las unidades. El peso de B es igual la masa de B. Tenemos aquí que la masa de B es de 30 kilogramos, también por 9.81. Tenemos el peso de B es de 294.3 newtons. Entonces ya tenemos los pesos, ya tenemos los datos y yo creo que ahora es tiempo de aplicar la fórmula. Vamos a continuar calculando ahora la fuerza de fricción. Ya habíamos comentado que por existir un coeficiente de fricción existe una fuerza de fricción. Para esta fuerza de fricción vamos a utilizar la normal. Entonces vamos a hacer una suma de fuerzas en y esto es igual a la masa por la aceleración en Y. Como en Y no hay movimiento, vamos a considerar que esto es X y vamos a considerar que esto es Y. Entonces no hay movimiento en el eje Y, por lo tanto esto es 0.
Y las fuerzas que están actuando en Y son la componente en Y del peso y la normal solamente. Entonces ponemos que es el peso por el coseno de 20 grados, esa sería la componente en Y del peso, sería negativa más la normal, y todo esto es igual a 0 como lo vimos acá arriba. Entonces, el peso, ya calculamos el peso de A, es de 300 menos 392 menos 392.4, y lo vamos a multiplicar por el coseno de 20 grados, y más la normal, y esto va a ser igual a 0. Entonces, trabajando con eso, tenemos 392.4 por el coseno de 20 grados, y esto es igual a 368. Por lo tanto, si lo pasamos del otro lado de la igualdad, vamos a tener que n va a ser igual a 368.73, y estamos hablando de newtons, ¿de acuerdo? Ya tenemos la normal. Con la normal vamos a calcular ahora sí la fuerza de fricción entre la caja y el plano. La fuerza de fricción, como sabemos, es el coeficiente de fricción cinética por la normal. Entonces tenemos que es 0.15, aquí lo tenemos, 0.15, por el dato que acabamos de obtener, 368.73, y esto arroja que la fuerza de fricción es igual a 55.31 newtons. Bien, ahora sí tenemos todos los datos que necesitamos. La fuerza de fricción. Además también vamos a necesitar, vamos a poner aquí, el valor de T. Para el valor de T vamos a hacer una suma de fuerzas en Y para la caja B, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces partimos del hecho de que está en reposo, por lo tanto esto vale 0, y solamente tenemos que sería T menos el peso de B, y esto es igual a 0. Y sacamos como conclusión de que T es igual al peso de B, y el peso de B es de 294.3 newtons. Ya tenemos entonces también el valor de la tensión. Muy bien, ahora sí ya tenemos lista, ya tenemos completa la columna de datos. Esto ya lo hemos visto, calculamos la fuerza de fricción, la tensión y los pesos. Ahora la idea es calcular la velocidad de A cuando ésta ha recorrido 0.4 metros. No olvidemos que ese es el objetivo que pretendemos. Como ya sabemos, la fórmula dice 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más fuerza por distancia, que es el trabajo, y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Recordemos que este es un sistema de dos cajas, por lo tanto tenemos que considerar la masa de las dos cajas y la velocidad de las dos cajas. En este caso, como las dos cajas están sujetas por una cuerda, la velocidad para ambas será igual. Lo que no va a ser igual es la masa. Pero en este caso, el primer término se hace 0 porque parte del reposo. Entonces aquí no me interesa mucho lo de cada caja. Y la fuerza por distancia es de cada una de las fuerzas que están actuando en la caja. Y tenemos ahora sí 1/2 de la masa del sistema, no de una caja, sino del sistema, por la velocidad 2, que va a ser la misma para ambos casos. Entonces tenemos qué fuerzas están actuando. Recordemos que la caja estaban actuando la tensión, estaba actuando la componente del peso. Aquí tenemos el peso, entonces sería la componente del peso en X, y tenemos también la fuerza de fricción. Son las fuerzas que están actuando en la caja A. No lo olvidemos. Vamos a empezar entonces con la tensión. La tensión son 294.3
por la distancia, que es 0.4, menos la fuerza de fricción, que es 55.31, también por la distancia. Y además tenemos la componente en X del peso. Entonces sería más, y la componente, esa no la calculamos, pero la podremos escribir, que va a ser 392.4 por el, aquí tenemos 20 grados, entonces sería por el seno de 20 grados y por la distancia 0.4, y esto va a ser igual a un medio, lo voy a poner acá abajo, va a ser igual a un medio de la masa, y la masa son 40 más 30, ese es el sistema, por la velocidad 2 al cuadrado del sistema. Entonces, pues ya lo único que nos queda es sumar cada uno de los elementos y despejar la letra B. Que pues después de que sumemos estos elementos, vamos a dividir entre el resultado de esta operación, a lo cual le sacaremos raíz cuadrada, y con eso tenemos el resultado. Y el resultado es de 2.07 metros sobre segundo. Reitero, hacemos estas multiplicaciones, hacemos las operaciones aquí indicadas, el resultado lo dividimos entre el resultado de esta operación, y a todo eso le sacamos raíz cuadrada, y esto es el resultado. Muy bien, pues ya tienen un par de problemas para poder tomar como referencia para resolver los problemas que se dejarán de tarea. Muchas gracias.